doy gracias a Dios por eso, porque es el desconocimiento de la palabra el que nos hace tomar siempre decisiones equivocadas. Y como decía el pastor, entiendo que han venido desarrollando durante el mes diferentes predicaciones acerca de la familia, y hoy Dios trae una palabra en referencia también, obviamente, a la familia. Y el título del mensaje podríamos ponerle Finanzas en el hogar, así algo sencillo, algo corto, breve. Y alguien diría, bueno, pero ¿qué tan espiritual puede ser eso, no? Yo quisiera que me hablen del cielo y de los ángeles. Pues créame que tiene todo que ver, como lo vamos a ver más adelante. Primero, permítame decirle, no soy un experto en finanzas, no soy un economista, ni tengo títulos, ni nada de ese tipo de cosas. Pero Dios en su misericordia nos permite por su palabra conocer los principios que Él establece, ¿cierto? Para que nuestra familia, nuestro hogar vaya en ese sentido que Él diseñó para cada uno de nosotros. Lo primero que quisiera decir es que si hablamos de finanzas en el hogar, estamos hablando acerca de la familia, ¿cierto? ¿Quién conforma el hogar? La familia. La familia nació en el corazón de Dios, todos lo sabemos, ¿no? Está el texto de Génesis allí, 1, 27 y 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos que la palabra nos dice que Dios creó varón y hembra. Hoy el mundo nos quiere rediseñar la familia a su antojo. No es... El hombre puede decir muchas cosas y pensar muchas cosas, pero Dios estableció en su palabra lo que debe ser para nosotros. Amén. Y en esa bendición que Dios dio al hombre y a la mujer, allá Adán y Eva, en el huerto del Edén, estableció el matrimonio y estaba conformando allí la familia. Y en esa bendición que Dios le da a ellos, incluye a sus hijos, ¿verdad? Porque dice, y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea que la familia fue establecida allí mismo por Dios. La familia es nuestro primer ministerio. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al primer libro del apóstol Pablo a Timoteo, o primera carta, como usted quiera llamarle. Capítulo 3, versículos 4 y 5. Este contexto el apóstol está escribiendo a la iglesia, perdón, a Timoteo, el pastor de la iglesia, y lo está formando. Recuerde que Timoteo era joven, escribe esta carta desde la prisión y está guiando a Timoteo en cómo debe ser la forma en que él pueda servir al Señor. Y establece este pasaje una serie de requisitos. Curioso, no pensaríamos nosotros que querer servir a Dios nos pone requisitos, pero la palabra sí nos dirige acerca de qué manera debemos hacerlo para que sea agradable delante de Dios. Y dice la palabra del Señor: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea que Dios está poniendo en ese orden de prioridades el hogar antes que el ministerio. Ahí mismo en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Este es un versículo que en un momento de mi vida me golpeó muy fuerte, como dice la palabra, como ese mazo que rompe la roca, porque yo no lo entendía. Dice la palabra del Señor: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Así que en estos pasajes Dios nos está mostrando la preeminencia de la familia, ¿no? De que es nuestro primer llamado, nuestro primer ministerio, y que definitivamente nació en el corazón de Dios. Teniendo en cuenta esto,
Vamos a hablar entonces acerca de finanzas. Y ya sabemos que es la familia, que está nació en el corazón de Dios, que como Dios la estableció, vamos a hablar acerca de qué son las finanzas. A mí me gusta preguntar, perdone que sea tan preguntón, para ponernos como de acuerdo. ¿Qué creemos nosotros que son las finanzas? Cuando escuchamos hablar de finanzas, ¿qué se nos ocurre que puede ser? Dinero. ¿Qué más? ¿Perdón? Números, sí, también. Pastora, ¿dijiste algo? El manejo. El manejo económico. Muy bien. ¿Quién más? Dime. Estudio de ingresos. Tiene todo que ver, por supuesto que sí. ¿Qué más? Finanzas. Como decía, a veces suena un tema como hasta trivial, ¿no? Pues que eso que tiene que ver. A ver, estamos en la iglesia. ¿Eso qué tiene que ver con la Biblia? ¿Eso qué tiene que ver con...? Tiene todo que ver. Encontré una definición aquí que nos puede ayudar a entenderlo un poquito mejor. Dice, las finanzas en el hogar se refiere al manejo eficiente de los recursos financieros de una familia, incluyendo la gestión de ingresos, gastos, ahorros y deudas. Ya vamos teniendo una visión un poquito más amplia, ya no es solamente ingreso, o no solo dinero, sino todo lo que implica el tema económico dentro del hogar. ¿Pensamos que eso es importante? ¿Será eso importante dentro de un hogar, dentro de una familia? Uno de los puntos muy importantes. Pues ya que hablas de importancia, vamos a hablar de la importancia. La gestión de finanzas en el hogar es fundamental para mantener una economía saludable y evitar problemas financieros. Alguna vez escuché decir a alguien, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y es una manera muy gráfica de entender lo importante que es el manejo económico en un hogar, en una familia. Y lo importante de hacerlo con sabiduría. Por eso dice, una economía saludable. Es crucial involucrar a todos los miembros de la familia en la toma de decisiones financieras para garantizar la armonía y la unidad en el hogar. Bueno, esto no lo estoy sacando de la Biblia, pero créame que yo lo aprendí con sangre. Vengo de una familia, especialmente por el lado de mi padre, una familia de tradición muy machista, ¿no? En donde se pensaba que la mujer había sido diseñada para la cocina y para la alcoba. Así que, tristemente, ese era el pensamiento que se tenía acerca de la mujer y de alguna manera esa influencia generacional en un momento sobre mi vida, especialmente cuando yo todavía no conocía mucho de la palabra, cuando no me había involucrado en el ministerio, apenas estaba empezando. Pues amaba a mi esposa, por supuesto que sí, pero yo pensaba que yo era el que tenía que llevar todas las riendas, ¿no? Porque es que yo soy la autoridad, y como yo soy la autoridad, entonces yo soy el que dirijo. Además, yo soy el que trabajo, yo soy el que aporto, yo soy el que traigo la plata. Así que aquí se hace lo que yo digo. Y los demás dicen, sí, señor. Por eso digo que aprendí con sangre. Es crucial involucrar a todos los miembros de la familia. Cuando Dios nos llama a los varones, autoridad, no es en el contexto que desafortunadamente se ha hecho tan común de que es el que da las órdenes y los demás obedecen, sino que hace más referencia a la responsabilidad. Cuando Dios le entregó a Adán la autoridad en el huerto del Edén, lo que le entregó fue la responsabilidad de dirigir todo lo que allí sucedía. Por eso cuando Eva es seducida por la serpiente, engañada, ¿cierto? Y toma del fruto del que Dios le había prohibido que tomara. Y luego ella convence a su marido para que también lo tome, que una vez más repito, no era una manzana. Es muy claro que la Biblia habla del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Se quiso graficar con una manzana, pero apartó completamente el contexto de lo que verdaderamente Dios estaba hablando allí.
la ciencia y el conocimiento del bien y del mal. Dios entonces no viene a llamar a Eva, que fue la que fue seducida por la serpiente. Ni siquiera viene a buscar a la serpiente. ¿Por qué le hizo eso a la pobre Eva? ¿A quién llama Dios? A Adán. ¿Por qué llama Dios a Adán? Porque era el responsable. Entonces somos responsables en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero el ser responsable no significa que no podamos escuchar, que no podamos apoyarnos en los demás miembros de nuestra familia. Como vamos a ver ahorita más adelante, vamos a entender la importancia de saber escuchar. No me voy a quedar ahí. La planificación financiera personal ayuda a los hijos a aprender valiosas lecciones sobre la gestión del dinero y a desarrollar habilidades financieras para el futuro. Esa es una debilidad de mi caso, porque desafortunadamente mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años, así que yo crecí sin una imagen paterna. Mi madre toda su vida dedicó a trabajar para poder sacarnos adelante, una mujer humilde, que ganó toda su vida salario mínimo, pero con eso Dios lo multiplicó de una manera impresionante. Y no tuve entonces esa imagen, ¿no?, que nos habla aquí acerca del padre enseñando, guiando, porque los hijos aprenden más por el ejemplo que por lo que nosotros les hablamos. ¿Es así o no es así? Tú le puedes decir a tu hijo, tienes que levantarte en las madrugadas a orar, tienes que buscar la presencia de Dios. Pero si él no te ve hacerlo, nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. En cambio, puede ser que no se lo esté repitiendo constantemente, pero si él te ve que sí lo haces a diario, ellos van a ser inducidos también a hacerlo. Así que ellos aprenden más por el ejemplo. Algunos consejos financieros, repito, no soy economista, pero son cosas importantes que escribieron personas que se dedican a esto. Organiza tus ingresos y egresos. Tenemos a pensar que yo soy un hijo de Dios y que yo pido a Dios y todo lo que yo pida a Dios, Dios me lo da. Porque es que dice, todo lo que pidieres a Dios, lo recibiréis, ¿cierto? Pero necesitamos entender el contexto en el que eso está escrito, ¿no? Como cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo puedo todo, alcanzar todo, conquistar todo. No, no está hablando de eso. Está hablando de soportar dificultades, de soportar luchas y batallas. En ese contexto es que Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso necesitamos conocer el contexto de la escritura, de la palabra. Así que necesitamos entonces organizar esos ingresos, crear un archivo, como quiera llamarlo, y decirle, bueno, este es mi salario, no puedo gastar más de esto. Porque desafortunadamente en nuestra cultura latina se nos ha enseñado a gastar más de lo que ganamos. Y siempre estamos endeudados. Y las deudas, dice la palabra, que son como una prenda, como que estamos, como que somos esclavos de nuestros deudores. Así que es necesario planificar nuestros ingresos y gastos para entender dónde se va el dinero y hacer ajustes necesarios. Distingue entre los deseos y necesidades. Hoy en día, casi todos yo creo, tenemos un aparatico de estos en la mano, ¿sí o no? Un teléfono inteligente, un smartphone, al que las aplicaciones nos están bombardeando todo el tiempo con notificaciones, mostrándonos la cantidad de cosas que no necesitamos. No necesitamos. Porque si yo lo necesito, yo lo busco, no necesito que me lo ofrezcan, ¿sí o no? Ese tipo de cosas nos hace generar un deseo. Uy, pero es que está barato. Uy, pero es que está en promoción. Ay, pero yo no me imaginé que eso fuera tan barato. Y terminamos metiéndonos en una cantidad de cosas que no necesitamos, que terminan arrumadas en algún lugar, en algún rincón. Yo recuerdo que tengo una tía que hace unos años era adicta a las… es que no es chancla la palabra, es como… se me olvidó. Es un zapato descubierto. Sandalias, gracias, pastor. Ella compraba lo que fuera sandalias porque le encantaban las sandalias, le gustaba el zapato descubierto. Y tenía su closet decenas de pares de sandalias que nunca usaba. Porque es que eran tan bonitas, ay, eran tan lindas. Ay, ese color yo no lo tengo. Ay, esa me sale con la camisa verde, pero nunca se la puso.
Necesitamos distinguir entre deseos y necesidades, establecer prioridades. Crear un presupuesto, fundamental. No sé si algunos aquí tengan esa buena costumbre de crear un presupuesto. A mí me costó. ¿Y por qué me costó? Porque como yo era el que tomaba las decisiones, porque como yo era el que traía el dinero, como yo era el que proveía, entonces, pues, ¿para qué? Pues yo digo un curso y gasto y punto. Hasta que me di cuenta que yo no sabía, que estaba endeudado, que lo que ganaba no me alcanzaba. Entonces tuve que bajar mi orgullo, pedirle perdón a Dios y decirle a mi esposa, ¿tú qué crees que podemos hacer? ¿Qué crees que es importante? ¿Esto primero o esto aquello? Y comenzamos a planificar y comenzamos a crear un presupuesto de gastos. En ese tiempo pagábamos arriendo, entonces el valor de la renta, el valor de los servicios, el valor de gasolina, cada uno de los gastos fijos de cada mes. Eso da un valor, ¿cierto? Pero arriba teníamos que poner algo muy importante que también me costó. Dios no me deja mentir. Pero hoy doy gloria a Dios porque aprendí. Tenía que apartar mi diezmo. Ay, cómo me costó. Pero si no me alcanza, pues si yo le saco otro 10, pues menos me va a alcanzar. Porque esa es nuestra lógica, ¿cierto? Esa es nuestra lógica humana. Hasta que Dios me enseñó, una vez hablando con mi madre, les contaba a una mujer humilde que toda su vida ganó el salario mínimo, pero que nos pudo sacar adelante. Nunca nos faltó nada. Me dijo, mijo, ¿usted cree que a mí no me pasaba lo mismo? Con un salario mínimo que yo recibía para sacar 2 hijos adelante, pagar educación, pagar todo, arriendo, todo. Pero yo le decía al Señor, Señor, si de todas maneras no me va a alcanzar, pues yo saco lo tuyo. De todas maneras no me va a alcanzar. Bueno, pues Dios, tú verás qué haces conmigo. Y eso hace referencia a aquel pasaje en Lucas 21, cuando Jesús habla de la viuda humilde, ¿no? Aquella mujer cuando estaban en el templo, y dice la palabra que pasaban todos los fariseos y depositaban allí joyas y bueno, ¿no? Me imagino así, mostrándole a todo lo que estaban poniendo allí. Pero dice que pasó una humilde viuda que puso 2 moneditas, que era todo su sustento. Y Jesús le dice a sus discípulos, esta mujer ha dado más que todos los demás. Porque todos dieron de lo que les sobraba. Mas esta mujer en medio de su pobreza dio todo su sustento. Diezmar y ofrendar es un acto de fe. Es un acto de fe. Es decirle a Dios, yo creo que tú eres suficiente para cubrir mis necesidades. No importa que mis ojos no lo vean. No importa el dinero que yo tengo en el bolsillo. No es casualidad este tema que el Señor me permite traer hoy, porque ha sido un año especialmente difícil. ¿Para cuántos lo ha sido? Mi trabajo secular. Yo tengo un trabajo secular, para los que no lo saben. Dios me bendice a través de ese trabajo secular. Me permite bendecir mi familia y también bendecir a la iglesia, porque diezmamos en la iglesia. Pero este año ha sido un año particularmente difícil para el comercio. Muy complicado, un dólar altísimo, muchas complicaciones. Y es allí donde nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe y entender que las finanzas no dependen tanto de lo que yo hago, de lo que yo trabajo, de lo que yo produzco, ¿no? Sino que mi esperanza está puesta en el Señor. Ahorra e invierte, destina una parte de tus ingresos a ahorros y considera invertir en activos que generen rendimiento. Obviamente esto lo escribe un economista, que ellos saben cómo hacer multiplicar el dinero, pero nuestra mentalidad siempre ha sido, pero si no tengo para comer, ¿yo qué voy a tener para ahorrar? Porque necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Todos podemos desarrollar un mecanismo para ahorrar, para tener algo en reserva, porque si hoy las cosas están difíciles, no sabemos cómo se pueden poner después. Ay, si yo hubiera ahorrado. Y yo bendigo a Dios por mi madre, que me enseñó muchas cosas, fundamentalmente amar a Dios, pero ella me enseñó a diezmar, pero en todas las cosas que me enseñó, aunque ella sí lo hacía, no me enseñó a ahorrar. Entonces yo crecí, especialmente cuando fui adolescente, que conseguí mi primer trabajo, yo trabajaba era para darme gusto. Ay, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Y no entendía que había un mañana, ¿no? De pronto no tiene que ver con el tema, pero tal vez algunos han pensado, yo tengo 20 años, yo tengo 25 años,
¿Yo qué voy a andar pagando pensión? No, esa plata yo la necesito para otra cosa. Yo lo pensé por muchos años así. Hoy ya con los años que tengo, que ya casi no tengo cabello, el pelo blanco, le doy gracias a Dios por haberme permitido cotizar una pensión. Eso es pensar en el futuro. Eso es parte del tema de la fortaleza financiera y económica de la familia. Porque llega el momento en que nuestras fuerzas ya no nos dan, ¿cierto? Ya tenemos una edad avanzada, ya la gente nos ve. Tengo un compañero en la oficina que él se pensionó, pero le pidió al jefe que lo dejara continuar trabajando, y yo le digo, Señor, no me permitas llegar allá. Es alguien que primero tuvo una vida muy, ¿cómo se dice? Una vida de excesos, de licor, de muchas cosas, de desordenada. Entonces, obviamente, su salud es muy complicada, ¿cierto? Y honestamente a veces da más pesar. Y una empresa, pues en el caso mío que soy vendedor, uno de vendedores que la imagen de la empresa, ¿cierto? Entonces, llegar uno donde un cliente y que el cliente le diga, ay, no, venga, siéntese aquí que usted ya como que se va a caer. Yo le digo, Señor, no me permitas llegar allá. Por eso pensar en el futuro, pensar en cotizar una pensión, pensar en ahorrar, es fundamental pensando en la familia, porque cuando ya no podamos hacerlo, cuando nuestras fuerzas no nos den, entonces hemos sembrado para poder empezar a recoger. Aprende sobre finanzas personales y comparte conocimientos con tus hijos para que puedan tomar decisiones financieras. Esto no será algo que lo conduzca a la salvación, pero le va a permitir tener una vida más tranquila. Bien, hay muchas otras cosas, pero yo creo que eso es suficiente. Vamos a empezar a hablar entonces acerca de que la Biblia habla de finanzas. Hasta aquí hemos hablado de lo que hablan los economistas, de consejos que nos dan para poder tener una vida un poco más tranquila. Pero cuando decimos la Biblia habla de finanzas, ¿pensamos que la Biblia realmente habla de finanzas? ¿Ustedes qué creen? Por supuesto que sí. Y sobre todo nos habla del verdadero valor de las finanzas, que es lo que vamos a estar viendo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, desde el versículo 16, el Señor Jesús habla a través de una parábola. Y dice, también le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclamarán el alma. ¿Y para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. El verdadero valor de las finanzas, del dinero. Si fuésemos a buscar una palabra que nos describiera este pasaje que acabamos de leer, ¿cuál sería? Una palabra que defina ese pasaje que acabamos de leer. ¿De qué está hablando Jesús? De este hombre que quería tumbar sus graneros, hacer otros más grandes para almacenar más. ¿De qué estaría hablando? Avaricia, ¿cierto? El que quiere tener más y más y más, un sentimiento egoísta, pero ¿eso qué tiene que ver con la familia? Ya lo vamos a ver. Lucas 14, versículos 28 al 30 dice, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Nuevamente, una enseñanza en la que Jesús está usando el tema de la planeación, parte fundamental dentro de la administración de las finanzas, la planificación. Por eso hablábamos del presupuesto de gastos. Eso es planificación. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban,
porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La avaricia. Todos hemos entendido que el dinero puede proporcionarnos algunas satisfacciones, algunas comodidades, y por eso nuestro corazón anhela más. Nuestra carne quiere más comodidades, quiere más lujos. Queremos un colchón más cómodo, un carro más nuevo, queremos una casa más grande. Y no es que esté mal, no es que esté mal, no es que entonces Dios esté diciendo que el dinero es una maldición, ¿no? Y que tenemos que irnos a un monte por allá solos. No, Dios no está hablando de eso. La palabra claramente nos está hablando acerca de exagerar el amor al dinero, la avaricia, de querer tener más de lo que podemos manejar y lo que podemos administrar. En el contexto de Jesús y el joven rico, en Mateo 19, 21, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Todos recordamos ese pasaje en el que aquel hombre le dijo, maestro, yo quiero seguirte. Y él le dijo, este versículo que acabamos de leer. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. ¿Y qué dice la escritura que sucedió? Que aquel joven, triste, cabizbajo, se fue y se apartó de Jesús porque tenía muchas propiedades. ¿Dónde estaba su corazón? En lo que tenía, ¿cierto? Está el caso de José con el faraón, ¿verdad? Cuando le dice a Faraón cómo tenía que administrar esos 7 años de cosecha para que hubiese alimento en los 7 años de hambre. No nos vamos a extender allí. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. En este pasaje, Pablo abiertamente nos indica que Dios está por encima del dinero y que Dios es el que nos provee y el que nos sustenta. El dinero está bien si viene de Dios. Si Dios es la fuente, si Dios es el que nos lo ha provisto, amén. Porque todos sabemos lo que pasa con los dineros mal habidos. Nunca son de bendición. Y está el versículo clave en esta enseñanza acerca del valor del dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, no el dinero, es el amor al dinero. Es tener una demasiada valoración acerca de lo que el dinero puede producir y no entender que hay valores mayores como nuestra familia. Alguien dijo alguna vez, nadie sabe lo que realmente vale el dinero, como cuando le secuestran un hijo, por ejemplo. Vamos a pensar a un industrial que tiene muchísimo dinero, que explota probablemente a sus empleados para producir más dinero, pero cuando le es secuestrado a uno de sus hijos y tiene que pagar por el rescate, tiene que escoger qué es más importante, su hijo o el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, ya en el contexto de la planificación de esas finanzas dentro del hogar, ya hablamos que se nos recomendaba involucrar a todos los miembros de la familia. Hoy en día, Dios en su misericordia ha permitido que la mujer también trabaje, que la mujer también se desarrolle profesionalmente y pueda aportar al hogar. Y eso es una bendición maravillosa. Yo me alegro por aquellas mujeres que pueden hacerlo. Sin embargo, la prioridad Dios la estableció en su palabra. Y lo leímos en Primera de Timoteo,
capítulo 5, versículo 8. El que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero este pasaje hace referencia no solamente al aporte físico y económico, sino también espiritual. El varón es el sacerdote de su casa, el que tiene la responsabilidad de llevar la palabra a sus hijos, de formar a sus hijos, de encaminarlos en el camino del Señor. No estoy diciendo que la mujer no pueda hacerlo. Quiero que me entiendan. No, yo no lo hago porque eso le toca a usted. No, la mujer puede hacerlo, pero ¿de quién es la responsabilidad? Del hombre, esa es otra cosa. Sí, también, porque la mujer es afectiva, afectuosa, es emocional y obviamente el lazo de la madre con su hijo, no podemos negarlo, es mucho más intenso, ¿no? Desde amamantar el bebé, bueno, en fin, de todo lo que le costó traerlo al mundo. Pero la responsabilidad recae siempre sobre el varón. Pero como explicábamos, no porque yo sea el responsable, yo tengo que tomar todas las decisiones. Yo tengo que aprender a escuchar. Y aquí lo primero que yo tuve que aprender, como les decía con sangre, es que Dios usa a la mujer de una manera impresionante. Dios le da unas habilidades a ellas impresionantes. Hay momentos en que uno no encuentra solución, en que uno no encuentra salida, en que la situación realmente es difícil, se pone difícil las cosas. Y no es porque nuestra fe mengüe, ¿no? No es porque hayamos dejado de orar, sino porque Dios tiene todo el derecho de probar nuestra fe, ¿o no? Cuando la Biblia nos habla de todas las adversidades que sufrió Job, no dice que era que Job se lo merecía, que era un bandido y que había que castigarlo. No, de hecho la Biblia nos dice que fue Satanás el que se presentó delante de Dios, ¿no? Junto con todos los hijos de Dios, y que Dios fue el que habló de Job de una manera. ¿A cuánto nos gustaría que hablaran de nosotros como Dios habló de Job ese día? ¿No has considerado a mi siervo Job? Varón íntegro. ¡Wow! Íntegro. No dijo honesto, no dijo buena persona, no dijo juicioso, no. Íntegro. Porque esa palabra reúne todas las cualidades. Qué difícil que es que seamos realmente íntegros, porque de alguna manera fallamos, así sea con el pensamiento o no. Seamos honestos, reconozcamos delante de Dios. Por eso tenemos que ir todos los días delante de Él pidiendo perdón. Señor, perdóname, porque te he fallado. Te he fallado. Te he fallado. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, se le cuenta por pecado. Así que, ¿cómo podemos justificarnos nosotros delante de Dios? ¿Cómo podemos presentarnos nosotros? No, yo sí, no, a mí eso no va conmigo porque es que yo sí, mire, derechito, pero quién sabe para dónde. Tenemos que pedirle perdón constantemente a Dios porque le fallamos. Y decía, Dios le ha dado a la mujer una sabiduría especial y un discernimiento especial. Algunos dicen el sexto sentido. Yo no sé si será el sexto sentido, pero sí puedo decir que Dios le ha dado a la mujer una sensibilidad especial. Y en mi caso, repito, en mi caso personal, Dios me demostró a través de mi esposa que cuando ella me hablaba al oído y me decía, eso a mí no me da paz, y yo no la escuchaba, tenga pasos dulces. Ahí estaba después el chicharrón. Porque es que le pedimos a Dios, Señor, guíame, Señor, ayúdame, Señor, oriéntame, y Dios usa a la esposa, y nosotros, no, pero que baje un ángel del cielo y me lo diga a mí porque es que ella se puede estar equivocando. No la honramos, no le damos el valor que ella se merece. El apóstol Pedro escribe, dando honra a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué significa la palabra honra? No estoy diciendo aquí que hay que poner un pedestal, que hay que rendirle alabanza, ¿no? Pero ¿qué significa la palabra honra? ¿Alguien sabe? Honrar. Cuando dice la palabra honra a tu padre y a tu madre. Respetar. Honrar es darle el valor que se merece, reconocerle el valor que se merece. Una persona que se le da honra es porque se le está reconociendo el valor que tiene. Dice la palabra en Proverbios 31,
¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿Alguien se acuerda de qué habla? Proverbios capítulo 31. Desde el versículo 13 dice la palabra, hablando de la mujer, dice: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, y alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Este pasaje nos está hablando acerca del valor de la mujer, pero de algo importante que le entregó a la mujer el Señor en la palabra. Yo no entendía este contexto hasta que una vez Dios me permitió a mi esposa y a mí tomar un taller con la Universidad de la Familia que se llama Matrimonios para toda la vida, enseñando y predicando toda la vida la palabra y enseñando tantos conceptos y tantas cosas. Pero había muchas cosas que yo no había entendido. Y resulta que Dios le dio a la mujer la cualidad de ser administradora. Bueno, para mí no era muy difícil entenderlo porque, como les explicaba, tuve una madre que le tocó criarnos a 2 hijos ella sola, ganando un salario mínimo. Nunca entendí y al día de hoy no entiendo cómo hizo. No entiendo cómo hizo. Pero siempre a fin de mes siempre tenía alguito allí, extra, siempre tenía alguito allí guardado. En los cumpleaños nunca nos faltó un detalle, en las navidades. Definitivamente algo impresionante que Dios hace en una mujer, la capacidad que le da de saber administrar. Yo me doy cuenta en la oficina que nos pagan y a la semana siguiente muchos ya están: oiga, venga, usted no tiene tanto que me preste. ¿Cómo así? Pero es que nos pagaron la semana pasada. No, es que ya no tengo un peso. Y ellas siempre tienen su billetico ahí guardado, siempre tienen ahí, porque saben administrar mejor que no nos digamos mentiras. Entonces, por eso es importante incluirlas en el manejo de las finanzas del hogar. Ahora, esto no es una camisa de fuerza, esto no es que siempre es así, porque todas las personas son diferentes. También conocemos mujeres que son felices en las tiendas, ¿o no? Ay, yo tengo una tía que no la sacan de la tienda ni cuando cierran. Esa es su felicidad, pasar en las tiendas. Le estaba explicando que tenía colección de sandalias y no tiene la menor intención de tener algún tipo de control sobre sus finanzas. Ella le da rienda suelta a sus emociones y lo que le gustó y punto. No, esa obviamente no es una mujer que sea una sabia administradora. Estoy hablando en un contexto general. Ella es mejor administradora que nosotros. Sin querer decir que ella es la que va a tomar entonces las decisiones. Estamos hablando de consenso, de hablar, de ponernos de acuerdo. Mira, tenemos estas cosas. A mí me parece que lo más importante es esto y esto. ¿Tú qué piensas? No, yo creo que esto puede esperar. A mí me parece que si más bien hacemos esto, y las cosas empiezan a cambiar dramáticamente. Hubo una época en mi matrimonio, cuando, estoy hablando hace muchos años atrás, casi 30 años. Un día Dios nos envía una persona a la iglesia, una persona de la iglesia a la casa, y allí tomándonos unas oncecitas, hablando rico y de todo, de pronto se voltea y me mira y me dice: siervo, Dios te dice que viene una prueba y no es corta. ¿Usted qué siente cuando escucha eso? El Señor reprenda al diablo. El Señor me lo estaba diciendo. 7 años. 7 años duró la prueba. Una prueba económica, pero terrible. En esa época yo tenía un trabajo en el que ganaba muy buen dinero, pero como no sabía administrar, eso que ganábamos era para pasear, para dilapidar, para comprar lo que no necesitábamos. Ni me pregunte dónde está esa plata, porque no tengo idea. Espero por lo menos haber diezmado ya de vez en cuando,
porque en esa época realmente no servíamos al Señor, o por lo menos yo no lo hacía de corazón, o no tenía un compromiso mejor, ¿sí? Ya estaba en la iglesia, estaba aprendiendo rudimentos, pero todavía no tenía un compromiso con el Señor. Y comienza esta prueba, y el Señor comienza a cerrar la llave. Ah, muy machito, muy gallito, ¿no que usted solito puede? Vamos a ver cómo le va. Y cuando las cosas empiezan a ponerse así, entonces así nos acordamos de un Dios. Ay, Señor, ten misericordia. Dios. Sí, yo sé que tú me hablaste, Señor, yo sé que tú me avisaste, pero a diferencia de José, que hizo las previsiones, yo esperaba que eso no pasara. Nah, eso no pasa conmigo. Yo soy un hijo de Dios, eso a mí no me pasa. Sin embargo, esos 7 años que fueron muy difíciles, duros, al punto de que mi esposa iba a preparar la comida, iba al cajón del mercado, abría, encontraba por ahí un pedacito de panela, un puchito de arroz. Recuerdo que hay un testimonio de ese tiempo que todavía me lastima, pero doy gracias a Dios porque eso me enseñó. Mi esposa cuenta que Alejito, nuestro hijo, tenía en ese tiempo unos 4 añitos, estaba en el jardín, y pues ella estaba alistándolo para llevarlo al jardín y se fue a alistarle las onces. ¿Qué le pongo de onces? Encontró un puñadito de maíz pira, se lo preparó y en un botilito le empacó un poquito de agua panela. No había más. Y el niño se fue para el jardín y cuando llegó en la tarde ella le pregunta, papito, ¿cómo le fue en el jardín? Bien, mami, bien, bien. Uy, mami, qué onces tan deliciosas, nunca me habías dado unas onces tan ricas. Así es como Dios nos enseña. Ya cuando se acababa el último poquito de arroz que había, pum, pum, sonaba la puerta. Abríamos la puerta, un hermano en la iglesia con 2 bolsas. Hermano, qué pena, me da pena con usted, pero el Señor me pidió que le trajera esto. Nunca, nunca nos faltó. Nunca nos faltó el alimento, nunca. Pero ahí Dios me enseñó que cuando viene la bendición, hay que pensar que no todos los días va a ser igual, que hay que pensar en un futuro. Y ahí comenzamos a organizarnos, ahí comenzamos a crear un presupuesto, no involucrarnos en deudas que no necesitamos. Todos los días nos están llamando que los bancos que nos ofrecen, que no sé qué, que tranquilo que tome estas 7 tarjetas, que eso no le vamos a cobrar nada, mientras no las use usted tranquilo. Usted dice, bueno, pues no me van a cobrar nada. Sí, pero teniéndola ahí, en algún momento, ay, pues venga, mientras llega la quincena, usemos esta. Ahí ya la vacunaron. Ya cuando se dio cuenta tiene esas 4 o 5 tarjetas hasta el techo, no tiene con qué pagarlas. ¿Mm? Y cuando ve, mira qué fue lo que compró con eso, ojalá hubiera sido comida, pero estoy seguro que la mayoría son cosas que no necesita. Entonces necesitamos aprender a tomar control sobre esas emociones. No es lo que nos gusta, es lo que necesitamos. Eso. Dios nos provee para nuestras necesidades, ¿no? Él ha prometido que no tendremos necesidad de ningún bien, necesidad. Él no ha prometido lujos. No, es que estas vacaciones yo me voy, mejor dicho, para Europa como sea. Tal vez sí, en algún momento Dios tenga presupuestado llevarle. Pero ¿sabe usted qué es ahorita? Y todas esas deudas que, eso Dios proveerá. ¿Así? Dios le está proveyendo para pagar y usted se va para Europa. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? Dios nos ha dado al hombre, como decíamos, la facultad y la bendición de ser los proveedores de nuestro hogar. Deuteronomio, vea, aparece aquí una cita del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6. Versículos 6 al 9. Un pasaje que deberíamos tener escrito en nuestra casa, en nuestro corazón.
uno de los versículos más importantes para el pueblo de Israel. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y le repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Este pasaje nos está hablando acerca de la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. Recuerde que en aquella época, no como hoy que tenemos Biblias electrónicas, ¿no? En un teléfono podemos tener hasta 400 versiones de la Biblia. En aquella época no existía ni siquiera el papel, era tradición oral. Los padres repetían a sus hijos lo que habían aprendido de sus padres. Y por eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, las enseñarás a tus hijos. Está hablando acerca del altar familiar, acerca del devocional de familia, que es el inicio de la sanidad de las finanzas en el hogar. Si como familia no buscamos primeramente a Dios y no involucramos a Dios en todos los aspectos de nuestra familia, pues va a ser muy difícil que podamos tener una verdadera relación familiar exitosa, ¿no? No significa que no podamos fallar, somos débiles y en algún momento vamos a fallar, pero para eso está Dios, para levantarnos, para sostenernos, para hablar a nuestro oído, para corregir el camino. 7 veces cae el justo, dice la palabra, 7 veces lo levanta el Señor. No es que no podamos caer, es no quedarse ahí, hay que levantarse de la mano del Señor. El hogar que pone a Dios como cimiento y trabaja unido de común acuerdo y obedeciendo la palabra, este será bendecido. Quiero terminar con un pasaje en la tercera carta del apóstol Juan, muy conocido por todos nosotros. Tercera carta del apóstol Juan, tiene un solo capítulo. El versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No hay ninguna prosperidad que sea bien para nuestra vida que no venga de Dios. Queremos prosperidad en nuestra casa, queremos prosperidad en nuestra familia, y no solamente en el aspecto financiero, que es el tema que nos atañe hoy, sino en todas las áreas de la familia. Es indispensable involucrar a Dios como base fundamental de nuestra familia. Si nosotros edificamos nuestra familia sobre la base de la palabra de Dios, sobre la roca que es Cristo, entonces edificaremos una familia que no será removida fácilmente, que no caerá cuando vengan los huracanes y los vientos contra la familia, todas esas herramientas que Satanás usa para acabar con la familia. Sabemos que la familia es la base de la sociedad, es la base de la iglesia, ¿sí o no? La iglesia está conformada por ¿quiénes? Por familias. Si Satanás logra disolver las familias, está atacando directamente a la iglesia. Es por eso que para muchos hoy la definición de familia es 2 personas del mismo sexo con una mascota, eso es una familia. Contradiciendo absolutamente todo lo que la palabra nos enseña. Comenzamos diciendo, varón y hembra los creó. Es el principio que Dios estableció en su palabra. Aquí no tiene que ver cómo se perciba, lo que piensa, lo que siente, eso es problema de cada uno. Cada uno tiene derecho a percibirse como quiera, pero la palabra nos dice lo que es y lo que no es. Así que, si no incluimos a Dios, si no le damos a Dios esa supremacía en la toma de las decisiones dentro del hogar, va a ser muy difícil que podamos tener unas finanzas estables. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a escuchar a cada miembro de nuestra familia. Y resulta que por naturaleza tenemos un corazón egoísta, no queremos que nos digan, pero ¿cómo así? Es que si yo soy el que trabajo, si yo soy el que traigo el dinero, ¿por qué me tienen que decir a mí qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no? ¿Por qué me dicen que tengo que gastar en esto o en aquello?
No, yo soy el que decido qué es lo que, y realmente lo que en nuestro corazón hay, es egoísmo. Es que no queremos mostrar realmente cuál es la provisión que Dios nos ha dado. Quiero comentar aquí una anécdota rápidamente. Hace unos días estaba en la oficina y me llegó la notificación de la nómina, ¿no? El banco nos informa cuando hay algún cambio, una variación en la cuenta, y me llegó, y es muy simpático porque viene con un mensaje que dice: celebramos contigo, pagaron. Y entonces, obviamente eso es un mensaje que a todos nos da mucha alegría. Y yo, ¡ay, qué bendición! Y apenas lo abrí, lo primero que hice fue reenviárselo a mi esposa. Y estaba sentada en una mesa donde habían varios compañeros, entre ellas 3 mujeres, y se queda mirándose: ¿y usted qué está haciendo? No, pero estoy informando a mi esposa que ya nos llegó el pago. ¿Usted está haciendo eso? Sí, claro. ¿Y usted por qué hace eso? Yo me quedé mirándolas y le dije: ¿y usted por qué no lo hace? No, es que esto es mío, lo que yo me gano es lo mío, ¿no? Yo voy a andarle contando qué tal, que me esté controlando y que me esté haciendo y que… Eso es realmente lo que no nos permite informar a nuestra pareja, ¿cierto? Cuando es ella la que trabaja, también es un hogar. Ya no serán más 2, sino 1, dice la palabra del Señor. Hasta la ley del hombre establece que todo lo que se consigue dentro del vínculo matrimonial pertenece a los 2 o pertenece a la familia. Entonces, ¿qué sentido tiene que ustedes? Es una tontería, pero nos cuesta. Y de ahí surgen muchas dificultades y muchos problemas. Porque entonces ya se dio cuenta que él recibió no lo que dijo, sino otra cosa. Claro, ¿en qué se está gastando la plata? Nosotros aquí con tantas necesidades. Y ahí comienzan las dificultades. Si usted desde el comienzo hubiera sido honesto y le hubiera mostrado cuánto, ella misma se daba cuenta que no nos alcanzó. Bueno, vamos a orar juntos ahora sí entonces para que Dios provea aquello que falta, porque el Señor dice en su palabra: no tendrás necesidad de ningún bien. Él suple nuestras necesidades. Bueno, Señor, aquí estamos, Señor. Dinos cómo vamos a saciar esta necesidad. Y el Señor lo hace. Es impresionante. En los momentos más difíciles y angustiosos, cuando uno dice: no, aquí ya… El Señor de alguna manera nos sorprende, porque todos los días son nuevas sus maravillas. Así que, amada iglesia, póngase sobre sus pies. Y los dejo con este verso del apóstol Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre maravilloso, yo te bendigo en este día, Señor, en esta mañana. Yo te glorifico, yo te exalto, te doy gloria y te doy honra, Señor. Te doy gracias por este privilegio hermoso que me has regalado, Señor, de estar hoy en esta hermosa iglesia. Gracias por tu siervo, Señor. Gracias por cada persona que has traído a este lugar a escuchar esta palabra, Padre. Yo te pido que esta palabra, Señor, penetre en sus mentes, en sus corazones, Señor. Que haya sido lo suficientemente sencilla para que cualquier persona la haya podido entender. Pero que sea tu Espíritu Santo el que le permita aplicar esta palabra en sus vidas, Señor, como lo haces en mi vida. Porque necesitamos tu guianza, Señor. Necesitamos tu dirección. Apartados de ti, nada podemos hacer, Señor. La verdad es que tú nos bendices, Señor, y que tú nos das provisión y recurso, pero que nosotros no sabemos utilizar, Señor. No le damos el valor, o no le damos la importancia, o terminamos usando en otras cosas, Señor. Ayúdanos a entender que cuando te ponemos a ti en primer lugar, Dios, cuando te damos a ti lo que a ti te pertenece, lo que a ti te corresponde, entonces tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunda. Porque prometiste en tu palabra que no tendríamos necesidad de ningún bien. Sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acciones de gracias. Dice tu palabra, Señor. Te tenemos a ti y en ti, Señor, está nuestra plenitud. Todo lo tenemos en ti, Señor. Nada nos falta, Señor, si tú estás con nosotros y en nosotros. Ayúdanos a traer nuestras emociones, Señor, a tus pies. Nuestros pensamientos a tus pies, Señor. Traer cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo.
Porque solo cuando nos rendimos, solo, Señor, cuando nos entregamos completamente, es cuando tú puedes obrar en cada uno de nosotros. Yo no conozco las circunstancias, Señor, de cada uno de los miembros de esta iglesia, pero tú sí la conoces, Señor. Y hoy te pido, Padre, que en tu misericordia, en tu gracia obres, Señor, conforme a tu voluntad. Abrázales allí donde están, Señor, habla a su oído. Esa respuesta que están esperando, Señor. Esa oración que llevan repetidamente delante de ti, hoy yo te pido que en tu gracia y en tu misericordia traigas esa respuesta, Señor. Tú no tienes oídos sordos, Señor. Tú escuchas la oración de tus siervos. Pacientemente esperé Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor, dice tu palabra. Gracias porque tú siempre nos oyes, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Gracias por esta iglesia que entiende el valor, Señor, de estudiar tu palabra y de conocerte a ti. Gracias por lo que haces en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, Señor. Gracias por la transformación que estás haciendo en cada uno, Dios, conforme a tu plan y conforme a tu propósito. Gracias porque a veces caemos, Señor, pero tu misericordia nos levanta, tu mano tendida nos sostiene, Señor, porque nos has amado con amor eterno. Gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor, porque nunca nos has fallado, nunca nos has faltado. Siempre has llegado a tiempo, Señor, y siempre lo harás. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles al llamado. Aquello, Señor, que has previsto para cada uno de nosotros, Dios. Tú que nos conoces mejor que nosotros mismos, como decía David, examínanos. Mira dentro de nosotros, Señor. Aquello que aún nosotros no conocemos, pero que tú sabes que está ahí, Señor. Revélalo para que podamos sacarlo de nosotros, Señor. Para que tomes total control. Total control, Señor. No queremos reservarnos nada. Porque solo tú eres Dios, solo tú eres Señor, solo tú eres el que gobierna y el que dirige. Es necesario nacer de nuevo, dice tu palabra, le dijiste, Señor. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es dejar atrás ese viejo hombre con todos sus vicios y con todos sus prejuicios y con todas las cosas que te desagradan, Señor. Rendirnos completamente a ti y permitirte, Señor, que tú hagas de nosotros esa vasija de honra, ese siervo que tú quieres usar, ese siervo en el que quieres derramar tu gracia, tu señorío, por tu misericordia y por tu bondad. No por nosotros, porque no somos dignos, es por tu misericordia y tu bondad, Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te alabo, Padre, te bendigo y te glorifico. Bendigo, Señor, la familia pastoral de esta iglesia. Bendigo, Señor, al pastor Daniel. Gracias, Señor, porque es un hombre esforzado. Gracias, Señor, por la sabiduría que le das, Dios, por la forma como lo usas, Padre maravilloso. Gracias por todos esos talentos maravillosos que has puesto en él, Señor. Permite, Padre Santo, que esta iglesia sea cada día más bendecida, conforme a tu plan y conforme a tu propósito. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.